Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Pasa rápido el tiempo, y así es, voces que generan opinión son las que tenemos acá en Mesa de Noticias del Conquistador Concepción. Le vamos a dar la bienvenida a ustedes, ya lo van a ver en nuestro locutorio virtual y lo van a oír a través de nuestras frecuencias. Es James Argo, nuestro columnista, consejero regional. ¿Cómo estás, James? Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Cómo están, Leslie, Ángela, todo el equipo? Aprovecho de saludar al equipo del Conquistador y quienes nos están escuchando. Yo muy bien, sorprendido con la lluvia de anoche. Siempre partimos con un comentario meteorológico, pero ya volvió el sol y volvemos a lo normal que ocurre en septiembre. Oye, y el frío también. Sí, El frío, yo yo he tenido helado, frío. sí. Sí, heló un poquito. No nos quiere dejar el invierno. Oye, bueno, esta semana me la di de internacionalista, vengo con temas internacionales. Probablemente lo conversaban ustedes a propósito de la lectura de las noticias. Tuvimos al presidente Boric por primera vez en la ONU y fue un discurso en realidad que estuvo bastante concentrado en temas locales, mencionó algunos conflictos internacionales, pero sobre todo lo que ocurre con el proceso constituyente. Y a mí la sensación que me queda es que si uno lee el discurso, la verdad es que un discurso bastante centrado, ponderado, uno podría decir a ratos casi socialdemócrata, pero en algunas partes se nos arranca un poco y volvemos al presidente Boric o al diputado Boric. Y por eso es que la sensación que me queda a mí, y algunos de los que me escucharán dirán que sorpresa si él es de oposición, es que, como se dice, esto fue como un discurso, pero que finalmente, cuando vamos a lo concreto, a lo real, esta idea se nos diluye un poco. Porque, por ejemplo, el presidente Boric constantemente hace un llamado a la humildad, un llamado a reconocer también los errores, no lo dijo en el discurso, pero también lo dice constantemente en lo público, pero esa voluntad de reconocer los errores y de esa humildad no encuentra un correlato, porque finalmente, y de hecho me dio tiempo a buscarlo, la humildad no es otra cosa que el conocimiento de las limitaciones y las debilidades que tiene uno, pero acompañado con un obrar que vaya acorde a ese conocimiento. Y a veces pasa que, y sobre todo le pasa al presidente, que hecho el punto de la humildad, y esto también lo comentaba el rector Peña, es como inmune a sus errores. Pues, o sea, él dice, mire, soy un adelantado a la época, porque en el fondo, a propósito de lo que pasó en el plebiscito, ser un adelantado a la época es otra forma de decir que uno está equivocado. Bueno, entonces está equivocado o está en lo correcto, no queda muy claro. O no sé, a propósito de lo que dijo en el discurso de la ONU, que ningún presidente puede lamentarse porque el pueblo se exprese. O sea, esto no decía relación, como él lo planteó durante toda la campaña, que esto finalmente era un termómetro respecto al gobierno. El gobierno se involucró activamente en el plebiscito, pero ahora resulta que no fue mal y no nos lamentamos porque siempre es bueno que el pueblo se exprese. Entonces hay como una cierta inmunidad que no se condice con esa humildad. Y sobre los errores, bueno, siempre es bueno reconocerlo, pero la ciudadanía también se cansa un poco de este constante reconocimiento de los errores, no tiene la misma vara para medir al presidente de la República que a los familiares o a los amigos, y especialmente si se van repitiendo los mismos errores, pues ya en materia internacional nos han pasado brechas caras. No sé si se acuerdan el presidente cuando decía que estaba criticando duramente a Estados Unidos, que Estados Unidos más encima no estaba presente, y 2 o 3 puestos hacia el lado está el canciller Kerry, o no sé, este impasse que hubo con el rey de España, ni hablar con lo que ha pasado durante estos días con el tema de Israel, donde uno puede entender que hay una postura reconociendo en el fondo la importancia de respetar los derechos humanos, pero eso poco tiene que ver con que uno reconozca o no las credenciales, digamos, de autoridades, representantes de los demás países, digamos, y en el exterior. Distinto sería si este embajador en particular tuviera una postura distinta de lo que ha tenido Israel constantemente. Y en el discurso, sí. No, que te iba a decir ahí, James, le juega en contra las expectativas que se generaron previo a asumir el gobierno, porque hoy día vemos que son finalmente estos como pasos en falso que da la nueva administración y que estamos súper acostumbrados como ciudadanos. Si nos despojamos todo, nos damos cuenta que lo que está haciendo hoy día el gobierno de Gabriel Boric es repetir un modelo de gobernantes que hemos tenido anteriormente, con chascarros, con traspié. Pero ¿qué le juega en contra a esta nueva administración? Es esa quizás altura de miras que quiso plantear al inicio del gobierno, decir que era una renovación finalmente de la política y hoy día no estamos viendo eso. Es por eso básicamente que hoy día estos errores pareciera que se amplifican más, porque no sé, no voy a entrar en la política del empate, sino que digo, finalmente lo que estamos viendo es no es nada nuevo que no no es haya nada pasado nuevo nada. que no hayamos visto antes. A eso Claro. voy. ¿Qué es? ¿Es esto?
Sí, bueno, justamente yo creo que esa es precisamente la trampa en la que está hoy día el presidente, porque llegó con un conjunto de ideas. Recordemos, el presidente asumió hace 6 meses, no estamos hablando Claro. de un segundo tiempo que viene al año segundo o al año tercero. Y claro, lo que le está pidiendo a la ciudadanía finalmente, y con mucha claridad diría yo, es moderación, que es precisamente lo que él no ofreció al momento de ser candidato. O sea, recordemos que el presidente Boris en su minuto dijo que le parecía legítimo esta destrucción de los torniquetes, porque es una expresión de, digamos, relevante y que llevó finalmente a que los cambios que eran importantes realizar se realizaran. Y resulta que hoy día dice que no hay que de ninguna manera estar del lado de la violencia y hay que ponerse al lado de los derechos humanos. Entonces, esa ambivalencia, por eso yo decía que esto es como un discurso, porque finalmente su corazoncito, su coalición, finalmente lo va llevando hacia otro lado. O sea, volvemos en el discurso, volvemos al octubrismo, hablábamos de temas que para los chilenos no es que haya que olvidarlo, pero que obviamente ya están un poco en el pasado y estamos pensando en otras cosas. La reparación de derechos humanos, hablar de, no sé, cuesta ver finalmente esa humildad que debiera llamarla esa mayoría aplastante que el hijo sabe que queremos moderación. Y de nuevo volvemos al proceso constituyente que debe ser así, que debe ser así, cuando el gobierno de nuevo le han pedido hasta el cansancio que se haga a un lado y que finalmente sea coadyuvante, pero no participante directo. Hablo de Allende, de que vamos a conmemorar los 50 años 73, o sea, mucho simbolismo que probablemente es para hablarle a su coalición, pero Chile claramente le dijo que ese simbolismo no basta. Y ahí volvemos al tema internacional de que, claro, se condena Nicaragua, Irán, qué bueno, digamos, la guerra en Ucrania, pero entre medio pasa esta cuestión de Israel y terminamos con algo tan raro de que aparece jamás agradeciendo al presidente Boric su postura respecto a no recibir las credenciales a Israel. Entonces, una cosa muy rara, tratamos de irnos por el centro, tratamos de irnos por la moderación y de repente nos pegamos una arrancada y esa arrancada nos deja con jamás aplaudiendo al presidente. Mm. O sea, le habrá pasado también al gobierno en general, la coalición, que otra cosa es como con este dicho, otra cosa es con guitarra, porque claro, cuando en el fondo son candidatos o cuando estaban ellos en la oposición, se hablaba, ¿cierto?, de cómo podían actuar, pero una vez que están finalmente en el cargo, se dan cuenta de que, claro, hay cosas que por más que ellos hayan indicado antes que se iban a hacer, ya no se puede. Por ejemplo, también se criticó bastante y se sacaron a relucir declaraciones y escritos en Twitter que había tenido el presidente en torno, por ejemplo, a lo que era la parada militar. Y, por ejemplo, como ahora entonces también daba declaraciones en torno a, bueno, a relevar también las tradiciones chilenas. Entonces, se da un poco esa disyuntiva de que, claro, cuando no se está en el poder se pueden decir ciertas cosas, pero cuando finalmente, ¿cierto?, ya hoy día están gobernando, se tiene que mirar de otra forma también cómo hacer las cosas. Bueno, en parte eso y en parte volviendo a lo que conversábamos al principio, es también de una soberbia tremenda, porque finalmente es casi replicar lo que ocurre en algunas religiones, donde finalmente, claro, personas específicas pueden cometer errores, pedimos las disculpas del caso, pero finalmente la religión o esta idea de fondo no se equivoca. Y también lo vimos no en el presidente, sino que en algunos exconvencionales, cuando dicen, no sé, pues apareció o voces, digamos, vinculadas a la prueba, que dice, mire, las personas votaron rechazo porque mucha gente pensó que el rechazo era rechazar la constitución vigente, o sabe que las personas no entendieron finalmente, entonces, no reconocer que las personas tienen la posibilidad de pensar distinto y que finalmente esta construcción que se hicieron muchos constituyentes no se condice con el Chile real, y de ahí que hay una diferencia abismal desde el punto de vista electoral en aquellos lugares donde precisamente la constitución o nueva constitución estaba apostando, que eran los pueblos originarios, los sectores más desposeídos, y ahí la derrota fue bastante más aplastante. ¿Será un poco también falta de training político en la nueva administración, todos estos errores que día a día se amplifican? Porque, no sé, estoy pensando en otros personeros como la misma vocera de gobierno, que es Camila Vallejo, y que de manera transversal ha sido destacada porque tiene que salir finalmente a apagar todos los incendios que se producen, que son todos los días. Y estamos hablando de alguien que es militante de un partido bien cuestionado, que tiene militantes también que sacan ronchas con sus declaraciones, pero ella se ha mantenido bastante incólume a las encuestas, a sus mismos pares. Bueno, es una mujer que tiene harto bagaje ahí en el Congreso y que hoy día está bien destacada. Entonces,
¿será un poco de falta de experiencia también dentro de los equipos? Porque, como digo, Camila Vallejo hoy día se ha visto bastante bien parada y me parece que de manera transversal, incluso desde la oposición, se destaca que hoy día sea prácticamente la única con la que uno pudiese conversar. Pareciera que le va mejor. ¿Será experiencia finalmente en los equipos? ¿Está mal asesorado Gabriel Boric? Bueno, ahí Le- también yo sumaría a Manuel Monsalve como También. subsecretario del Interior, que también fue, Él es y que más si uno, ponderado. y uno Sí. también podría pensar, claro, experiencia política Sí. tiene. Sí, yo diría que una combinación. O sea, hay personeros como los que ustedes mencionan que claramente tienen mucha experiencia política. Yo agregaría otro, Giorgio Jackson, por ejemplo. Uno podría decir, él nunca antes había sido ministro, no había estado en el gobierno, pero evidentemente alguien avesado, que fue diputado, que conoce, digamos, y sabe mucho de política. Pero Pero parece que era finalmente, bien criticado, así como en la farándula política parece que pero, se le pero, pero dos parece que era distinciones. medio criticado y tenía medio mal genio, parece. Eso. Lo que pasa es que una cosa es saber mucho y otra cosa es poner eso en la práctica. Y cuando uno tiene esta idea, como les decía yo, casi religiosa, de que el programa no se toca y todo lo demás, empiezan los problemas donde uno finalmente no logra el objetivo, que es ocupar esa experiencia política en finalmente sacar adelante proyectos que derechamente no está en la mayoría, pues es como un imposible. Y por otro lado, es efectivo que hay un grupo importante de ministros, subsecretarios, delegados, seremi, en fin, que están con problemas serios desde el punto de vista ya no de la experiencia política, algunos sí, pero sobre todo de la administración del Estado. Estamos hablando de problemas que ya no van por el lado de conocer cómo funciona el Congreso, de sacar una declaración pública convocante, convocar una marcha, en fin, sino que derechamente de cómo uno se hace cargo de los recursos públicos y saca adelante proyectos que son sumamente relevantes, sobre todo cuando esos proyectos van a veces o no van tan en la línea de lo que se plantea en el programa de gobierno. Así que yo diría que sí, hay una mala asesoramiento desde el punto de vista administrativo, por llamarlo de alguna manera, de administrar el Estado, y también de falta de experiencia política que se veía en el gabinete. O sea, no podemos comparar el aplomo del subsecretario Monsalve o de Camila Vallejo con la estridencia de Isquiasiche o de otros personeros, la ex ministra de Salud también, que nos tienen acostumbrados a chascarro tras chascarro, semana tras semana. James, ahí en los últimos días, y me imagino que ambos lo han leído ahí en la prensa, se ha empezado a hablar del realismo sin renuncia, este concepto que se escuchó muchísimo en el último mandato de Michelle Bachelet, que era en el fondo olvidarse un poco de lo que se había planteado en el programa de gobierno para atender las urgencias. Hoy día se ha empezado a sonar muchísimo en esto de Gabriel Boric. ¿Debería adjuntarse la nueva administración al realismo sin renuncia o el realismo con renuncia? O sea, por lo menos en el discurso lo planteó, pues habló de cambios sin exponer logros presentes, de cambios con estabilidad. Si el tema, por eso digo, que ese discurso no quede en el solo discurso y se transforme en la práctica. Nos pasa esto, ahora el presidente Boric junto al ministro de Hacienda están haciendo una gira para tratar de traer capitales extranjeros que inviertan en Chile, pero resulta que en paralelo con todas las acciones que han ocurrido, sumado a otras cosas externas también, hay que ser justo en ese sentido, volvimos a bajar en el índice Moody, que es el que mide finalmente cuál es el grado de certeza que tiene nuestra economía para la inversión. O tenemos al embajador Velasco de España, que otro que también nos tiene acostumbrado a varios chascarros y varios problemas, que dice que se prevén protestas por el triunfo o el rechazo. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a convocar así? Pues, ¿cómo vamos a convocar en el papel, en el discurso, si finalmente las acciones e incluso los discursos de otros personeros van hacia otro lado? Tenemos también un subsecretario de Relaciones Exteriores bastante ideologizado, que también nos ha puesto problemas a propósito del TPP-11 y otro tipo de cosas. Entonces, finalmente, claro, yo creo que lo que debiera primar, lo que podría sacar al gobierno del atolladero, por lo menos en el eje discursivo, en el eje de dónde hay que poner los énfasis, es este realismo sin renuncia o cambios con estabilidad, pero en los hechos lo veo muy difícil. Ahí, James, y bien cortito porque estamos ahí, pero a la hora, pero se ha hablado del tema de cambios acá de gabinete local, ¿cierto? De algunos seremi. ¿Qué evalúas ahí también? ¿Qué carteras, por ejemplo, has notado débil aquí en la región del Biobío? A ver, yo diría, quiero ser súper honesto, yo diría que en general veo debilidad en casi todo el gabinete. Hay algunos personeros como por ejemplo la Seremi de Vivienda y Urbanismo o algunas cosas buenas que he visto en obras públicas, pero en general es un gabinete un poco ausente. Cuesta encontrar, no sé, por ejemplo, yo me pregunto, ¿cómo se llama la ministra, o sea, la Seremi de Justicia? ¿En qué está justicia? Son carteras que de repente uno piensa que pueden estar relegadas a segundo plano, pero va también en la autoridad política poder sacarle el rinde. Se lo digo yo, que fui seremi de bienes nacionales. Entonces, me da la impresión que el gabinete en términos generales es débil y en ese sentido, la pregunta que me hago yo es si finalmente cuenta
en este caso el Frente Amplio, con los cuadros para finalmente mantener los equilibrios y hacer esos reemplazos. Yo estoy seguro que la exconcertación tiene nombres de sobra, de eso sí que no tengo duda, pero si finalmente la idea es que haya un equilibrio, me cuesta imaginar que haya un cambio donde cambien 10 o 12 Ceremi y que finalmente ese equilibrio se mantenga sin que de alguna manera se vea perjudicada, por así decirlo, la calidad, pues en ese sentido el remedio puede ser peor que la enfermedad. James Argo, nuestro columnista, comentando la actualidad política basada en este discurso que dio Gabriel Boric ahí en la ONU, en esta Asamblea General, y que por supuesto también se desprenden otros temas, incluso temas locales. James, gracias por acompañarnos en esta semana corta, día miércoles 21 de septiembre, y nos vemos en 15 días más. Nos vemos, un abrazo a todos y estamos en contacto. Y que pare la lluvia. Que estés bien, chao. Oye, ahí lo teníamos, claro, ha sacado bastantes coletazos esta intervención del mandatario también, luces, sombras, dicen muchos, bueno, oposición y también el oficialismo refiriéndose a esta temática y que seguramente va a traer más informaciones respecto de toda la agenda que tiene ahí en Estados Unidos Gabriel Boric. Así es.